La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Bienvenidos, te saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe, en el lenguaje de señas, el hermano Mauricio Bermeo. Gracias por permitirnos entrar a su hogar con la Biblia. La Biblia tiene las respuestas. Y en esta semana estamos hablando acerca de tiempos de crisis. ¿Qué hacer cuando se presenta una crisis, sea a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel financiero, quizás a nivel personal y también a nivel espiritual? Miren, las crisis se presentan tarde o temprano. A veces por nuestros errores y nuestra culpa, a veces por culpa de otros, a veces por situaciones externas que no tenemos nada que ver. Pero miren, las crisis llegan tarde o temprano. Y lo que estamos intentando en esta serie es mostrarle lo que una persona que cree en Dios, que ama a Dios, debe hacer. Esa es nuestra intención. Y hemos dicho ya en primer lugar que lo primero que se requiere es humildad. ¿Para qué? Para reconocer que hay la crisis. El negar la crisis no le lleva a nada. Hay hogares que se están destruyendo y el esposo y la esposa le dicen, no, no pasa nada. No, sí pasa algo. Los hijos lo ven, la sociedad lo ve, ustedes lo saben. Reconozca que hay una crisis. Reconozca que está en problemas financieros. Reconozca que se ha alejado de Dios y está en una crisis espiritual. Reconozca que es adicto a algo y hay una crisis personal. Comienza en humildad. Dice la palabra de Dios que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. No sea soberbio, no sea orgulloso. Reconozca que hay una crisis y que necesita ayuda. Eso nos lleva al segundo punto. La ayuda correcta viene de Dios. Y sí, miren, usted necesita consejeros terrenales, pero consejeros terrenales que utilicen la palabra de Dios. Miren, esos consejos que dan sus amigos en el trabajo, sus familiares, es posible que se están yendo en contra de principios espirituales. Es mejor buscar consejería pastoral, alguien que con una Biblia le enseñe lo que dice la Biblia, ¿verdad? La verdadera respuesta está en Dios. Entonces, en primer lugar, reconocer que hay una crisis. En segundo lugar, buscar a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? Por supuesto, lo buscamos en la palabra de Dios a través de las directrices que Él tiene para nosotros, pero también lo buscamos ¿cómo? Estableciendo una relación personal con Él a través de Cristo, aceptando a Cristo como Salvador personal. Dice la Biblia que por nuestros pecados estamos muertos espiritualmente, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. También lo buscamos en oración. Debemos de estar contándole a Dios que dependemos de Él, pedir que Dios se apiade de nosotros, incline su oído a nosotros y nos ayude. Y debemos, por supuesto, buscarle a Dios en cuanto a nuestras acciones, ¿verdad? Nuestras acciones, nuestras decisiones no deben oponerse a lo que dice la palabra de Dios. Y es justamente este es el tercer punto en el cual quiero hablar en esta ocasión. Vaya conmigo, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 hasta el 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Todo lo que hace. Mire, este tercer punto es bien sencillo. Ponga en práctica los principios espirituales. Si usted es una persona que ama a Dios y ha recibido a Cristo como Salvador y escucha la Biblia y va a una buena iglesia como la Iglesia Bautista de la Fe, donde se le predica la palabra de Dios y no otros libros, donde no se le intenta vender la gracia de Dios, sino mostrarle que si usted busca a Dios, Dios puede bendecirle y darle de su gracia. Mire, si está escuchando todo eso, ahora lo que toca hacer es ponerlo en práctica. Dios tiene el poder para ayudarnos, pero el trabajo es nuestro. Debemos poner en práctica principios espirituales y debemos hacerlo con ganas, a tiempo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 11, en todo lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miren, y si hay algo en que debemos poner nuestras fuerzas, ser diligentes, es en solucionar las crisis. El matrimonio se está deshaciendo, se está cayendo a pedazos y el esposo y la esposa, no hacen nada y dejemos a ver qué pasa. No, es tiempo de trabajar, es tiempo de conocer la Biblia, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de poner en práctica la palabra de Dios. No porque usted escucha la palabra de Dios, las cosas se van a solucionar. Hay que ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, dice, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, Dios nos da de su gracia y bendice todo lo que hacemos. Dios puede restaurar su matrimonio.
Dios puede sacarlo de una crisis financiera. Dios puede ayudarle a dejar esa adicción a las drogas, al cigarrillo, a la pornografía que usted tiene. Dios puede ayudarle para que usted vuelva a los caminos del Señor. Ante cualquier crisis, Dios es la respuesta. Pero usted y yo necesitamos ser diligentes en poner en práctica la palabra de Dios. No después, no en un tiempo, ahora mismo. El tiempo de hacerlo es ahora, antes que sea demasiado muy tarde. ¿Está viviendo alguna crisis? Dios es la respuesta. Acepte que hay la crisis. Busque ayuda en Dios y a través de gente que le muestre la palabra de Dios. Y una vez que le haya mostrado, póngalo en práctica. Caso contrario, usted va a sufrir las consecuencias de la crisis. Divorcio, relaciones rotas, frustraciones, desánimo y hasta gente quitándose la vida. Dios tiene la respuesta, búsquelo a tiempo. Se despide usted del pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.